Hola, sean todos bienvenidos. Sobre hadas, sobre elfos y sobre duendes hemos hablado muchísimo en este canal. Sin embargo, hay una pregunta que ustedes siempre me hacen. ¿Es posible los matrimonios entre elfos y humanos? Teniendo en cuenta estas interrogantes y teniendo como base el folclore, voy a brindarles algunas respuestas en lo referente al mundo férico y el amor. Es bien sabido de que las hadas de las tradiciones folclóricas castigan los intentos de interferir en el curso del amor verdadero entre parejas, de la misma forma sea a mujeres poco amorosas o a los hombres infieles y lujuriosos. A modo de ejemplo, esto lo podemos ver reflejado en una de las historias folclóricas del Hobgoblin Puck, que amaba a los amantes verdaderos y en una de sus intervenciones usa sus poderes mágicos para salvar a una joven de los avances no deseados de su tío lujurioso, permitiéndole a la muchacha casarse como era debido con su joven pretendiente amable, al mismo tiempo que corregía la moral del anciano con un castigo ejemplar. Bajo la atenta mirada de las hadas y los duendes, el amor entre humanos se da, no se toma. Y por ende también, cabe aclarar, que el uso de la fuerza que atente contra alguien se castiga de forma muy dura. El poeta del siglo XVII, John Fletcher, advirtió de que si las hadas encuentran a alguien forzando una castidad, por ejemplo, sonará un cuerno y todas las hadas correrán para pellizcar al abusador, hasta que sus pervertidos pensamientos desaparezcan. Las doncellas hadas pueden ser tan depredadoras como los hombres. Pueden secuestrar y seducir a jóvenes desventurados, utilizando su renombrada belleza y encanto. A tal grado llegaba el deseo desmedido de las hadas, que algunas eran auténticas tentadoras y secuestradoras de hombres inocentes. Claro está, que no se sabe si los motivos para esto eran para prosperar su estirpe férica o simplemente un capricho. Por ejemplo, en Escocia, los mitos hablan sobre una mujer de abrigo verde y cabello dorado, reina de las hadas, que tenía la capacidad de convertir los hilos de las arañas en tartán y el agua en vino tinto. Esta hada, al tocar su flauta de caña mágica, traería a los jóvenes a su colina de hadas. A menos que dejen un trozo de hierro sobre el dintel de la entrada, se verán obligados a bailar y servir a los placeres de la reina de las hadas hasta que se canse de ellos y los envíe a casa. Como suele ocurrir en este tipo de temas, se dice que estos jóvenes descubrirán que, aunque parecería que solo habían pasado una noche en la tierra de las hadas, podrían haber pasado décadas en el mundo mortal. Casi siempre hay que pagar algo por el placer y el privilegio de amar a una hada. Si no es abandono por parte del hada ya saciada, el amante puede enfermar o morir de anhelo. También, como se dijo, podría quedar atrapado en la tierra de las hadas para siempre, o, después de disfrutar de los placeres de su compañía, volvería a casa para descubrir que no han pasado horas o días como lo había imaginado, sino más bien años o décadas, teniendo que aceptar que todos los que conocía ya están casados o muertos. Lo mismo podría suceder con las jóvenes que se dejan llevar por las promesas de apuestos elfos, que en muchos casos, si bien pueden rodearlas de coloridos banquetes y castillos de ensueño, por alguna razón tanta pompa y gloria ocultaría un lado un poco más gris, cuyo reflejo se ve irremediablemente en las jóvenes que una vez desposadas, son descubiertas por otros visitantes humanos que notan en sus ojos cierto aire de melancolía, como si lo que las rodeara no fuera más que un sueño, pero del que finalmente hastiadas
desearían despertar. Las relaciones entre humanos y hadas siempre están sujetas a condiciones que deben ser cumplidas a rajatabla. Estas reglas pueden variar e incluso existiendo la posibilidad de que haya un número limitado de faltas permitidas, pero lo cierto es que una vez roto el pacto, el amor idílico, que parece preponderar en un principio, podría fumarse repentinamente una vez pasada por alta la condición impuesta. Por ejemplo, las Sultras, cuya fisonomía era la de una mujer de extraordinaria belleza, pero con una cola de zorro o vaca, si contraían matrimonio con un hombre, perdían la cola y podían vivir una vida tranquila y feliz con su marido, pero siempre y cuando no fueran objeto de malos tratos. Pues si esto sucedía, su venganza podría ser terrible. Algo similar ocurría con muchas otras hadas, como la de las Islas Británicas, cuyo amor a su marido estaba sujeto a estos términos. Algo que nos parece justo y en eso coincidimos todos. Pero otros tan inusuales, como aquellos donde al tener contacto con tal o cual objeto, como el hierro por parte de sus maridos, podrían hacer que repentinamente se esfumaran de los hogares, llevándose a sus hijos para nunca más regresar. Diversas historias tienen este triste desenlace, y nos cuentan, por ejemplo, cómo el pobre marido se quedó sin familia al rozar sin querer a su mujer con sus espuelas cuando intentaba ayudarla con sus quehaceres. Si bien algunas hadas están interesadas en casarse con hombres, o los elfos llevarse a bellas mujeres, tal vez para fortalecer su estirpe, quién sabe. De todas formas, obtener el amor de un hada no siempre es fácil. Por lo general, resulta más ventajoso para el férico que para los hombres, aunque claro, también hay excepciones. A modo de ejemplo, no podemos pasar por alto a las selkis, cuya tradición señala que si un humano encuentra su piel de foca, puede tenerla como esposa y obedecerá fielmente. No obstante, si la selkie llegara a encontrar su piel, no dudará en regresar al mar. Algunas veces, cuando una selkie recupera su piel, si el humano que la sometió fue cruel, ella se vengará ferozmente, y bien merecido. También se dice que si una selkie abandona el mar durante una noche de luna llena o días de fiesta, y encuentra a un hombre que les haga gracia, bailará y beberá con él toda la noche. Pero cuando el sol vuelva a salir, no dudará en regresar al mar. Si el hombre la espera fiel a la vera del mar durante las siguientes lunas llenas, puede que conmueva a la selkie, quien abandonará el mar para unirse a él. Pero siempre mantendrá cierta melancolía echando de menos el mar, algo que pone en evidencia que más que amor, la unión en realidad es producto de ternura y lástima. Diferente es el caso de las mujeres, ya que se dice que los selkies machos, además de ser descritos como de una belleza impresionante y poseer grandes dotes de seducción, tienen interés en llevarse consigo a las mujeres que llevan una vida triste. Se dice, dicho sea de paso, que si una mujer desea ganarse el corazón de un macho selkie, deberá arrojar 7 lágrimas honestas al mar para invocarlo. Esto es entonces lo que hay que tener en cuenta cuando se trata de los seres féricos y el amor. Un asunto que sin lugar a dudas resulta encantador como contradictorio. Si el video te gustó y querés que siga trayéndote más, te agradecería que lo compartas. También comentame qué te pareció el tema y no olvides suscribirte activando la campana de notificaciones. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.